con otro tema que genera tanta preocupación como los temas de seguridad que hemos estado revisando. El precio de los combustibles. Hay algunas proyecciones de expertos que indican que volverá a subir la próxima semana. ¿Cuánto podría aumentar? Bueno, de todo esto nos va a contar Carla Fernández. Carla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Claro, lamentablemente esta semana precisamente toca una variación respecto de lo que nos indica ENAP, que cada 3 semanas tenemos variación en el precio de los combustibles. La última alza fue bastante fuerte, seguramente la recordarán en sus casas, sobre todo los conductores, pero esta semana en particular, el día miércoles por la tarde, ENAP va a anunciar cuáles van a ser las nuevas variaciones en el precio de los combustibles, las cuales se van a reflejar el día jueves de esta semana. Según lo que dicen algunos analistas, algunos expertos al respecto, van a ser alzas, lamentablemente, pero no tan potentes como las que vimos la última vez. En este caso serían aproximadamente de 36,5 pesos el alza en los combustibles y para el diésel sería aproximadamente de 63 pesos por litro. Por eso el llamado de los expertos es a prepararse para cargar el vehículo con anticipación y poder sopesar de alguna manera estas alzas. Ahora, la pregunta es por qué durante esta semana vamos a conocer estas alzas y no bajas, sabiendo que durante la semana pasada el precio del barril del petróleo Brent se ha trazado un precio menor al que vimos la semana antepasada. Son varios factores en ese caso los que hay que considerar, por ejemplo, el precio del dólar y lo que ha ocurrido durante estas últimas 2 semanas con anterioridad, que es estas 2 semanas donde ENAP hace el cálculo del precio del combustible también y del diésel, por supuesto. A finales de marzo supimos que el precio del barril había superado la barrera de los $100 por barril, llegando incluso hasta los 118, y la semana pasada tuvimos una buena noticia donde Estados Unidos logró una tregua con Irán, donde el precio del barril bajó de los $100, pero entre esas 2 semanas se saca un promedio y ese promedio, según los analistas, se reflejaría en estos casi 37 pesos por litro en los combustibles y 63 pesos por litro en el diésel. Sin duda que acá va a ser un nuevo golpe al bolsillo, que se sabía al menos que esto iba a ocurrir, y por supuesto no solo al bolsillo de quienes conducen, también en el bolsillo de aquellas personas que no tienen vehículo, por ejemplo, y que están ya viendo alzas en ciertos alimentos, por ejemplo el huevo, por ejemplo algunas personas nos decían que ya incluso un café lo encontraban más caro de hace algunas semanas atrás. Entonces son varias cosas que ya están cambiando de precio, no solamente en los combustibles, sino que también en los alimentos. Nosotros pudimos conversar con algunos conductores que nos dicen eso, lo que va a ocurrir con estas alzas, cómo les va a afectar en su bolsillo, por supuesto, y cuáles son algunas de las técnicas que están ocupando en sus hogares para poder paliar un poco lo que es esta alza en el precio de los combustibles. Escuchemos. Yo lo llenaba con 52.000 lleno y hoy en día estoy pasándome y llegando casi a los 65. Es súper preocupante porque la verdad que todos estamos peleando todos los meses con las lucas para poder llegar a fin de mes. Aproximada con 150. ¿Ya? 150.000 pesos más mensual. O sea, claro que preocupa que suba, sobre todo en el sueldo, pero hay que ocupar más bicicleta ahora. Todo mal porque, como te digo, afecta mucho el presupuesto mensual. Independiente que hayan subido 300, 400 pesos, es harto por litro. Está cara la vida en Chile. Sí, está todo caro, temas de arriendo, benzina, la alimentación. Hoy día prácticamente la gente está trabajando para vivir. Claro, acá nosotros nos encontramos en una bencinera y sin duda que lo que escuchábamos en las declaraciones de los conductores es que el costo de la vida está mucho más caro que hace algunas semanas, incluso hace algunos meses atrás. Eso es algo que sin duda podemos decir, porque según lo hemos visto y lo ha reflejado el Instituto Nacional de Estadísticas en el último IPC correspondiente al mes de marzo, que fue de un 1%, quedando entonces la inflación del país de marzo a marzo, es decir, en un año de 2,5%.
2,8%. Con esta nueva alza en el precio de los combustibles, los analistas estiman de que ya la inflación va a ser por sobre probablemente el 3%, y eso sin duda que va a ver difícil el hecho de poder después disminuir la inflación que por tanto tiempo sin duda costó bajar. Recordemos que estuvimos en niveles de 2 dígitos, donde fue bastante, incluso un par de años fue lo que costó bajar. Nosotros pudimos conversar con el presidente de la Asociación de Camioneros y ellos nos indicaron que durante esta tarde se van a reunir con diferentes autoridades del gobierno para ver y buscar alguna alternativa para este gremio que transporta aproximadamente el 90% de todo lo que se consume en nuestro país. Escuchemos. Estábamos en una situación muy complicada porque, como sabe el país, hay generadores de carga que no han entendido que tienen que aumentar las tarifas. Un nuevo precio al alza complica aún más la situación. Ahora, hoy día tenemos reuniones nosotros con otras organizaciones gremiales, temprano a mediodía, un poco, y en la tarde a las 18 horas tendremos reuniones con 4 subsecretarios de este gobierno, un gobierno que lleva 30 días, que tiene la obligación de gobernar. Si el gobierno tiene que gobernar, no puede culpar permanentemente al gobierno anterior. Pero claro, esto viene en una situación de arrastre y nosotros tenemos que ser muy responsables y, como dije anteriormente, son nuestras bases las que nos mandatan a nosotros. Bueno, ya sabemos entonces que lo más probable es que este día jueves vea un cambio al momento de querer cargar su vehículo de aproximadamente unos 37 pesos, 36,5 según lo que nos dicen los analistas, y en casi 63 pesos respecto del diésel. Recordemos que estas alzas están siendo paliadas por el MEPCO, que en este caso, según los especialistas, si no existiera este mecanismo, el precio de los combustibles podría subir en 73 pesos en los combustibles y 100 pesos aproximadamente en el litro del diésel. Así que la alza de lo que podría ocurrir este día jueves sin duda va a ser importante para el bolsillo, pero recordemos que el MEPCO va a paliar un poco lo que va a ser estas alzas. Bien, Carla, muchas gracias por contarnos lo que está pasando con estas proyecciones. Buenas tardes. Gracias, Carla, y vamos a continuar con este tema porque nos acompaña en el estudio Jorge Berríos, economista, director del Diplomado de Finanzas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchas gracias por acompañarnos, Jorge. Primero, ¿es inevitable esta alza? Y en segundo lugar, de acuerdo a las proyecciones que ha habido, unas más pesimistas que otras, ¿cuánto deberían subir las bencinas? Ahora, hay bastantes proyecciones. La proyección, el rango más bajo es 36, un rango más alto 85, en el caso 93-97, y en el caso del diésel entre 63 y 75 pesos. Lo que hoy día están avisando los distribuidores, que pregunté en la mañana, es que ellos ya estiman 60. Ya. Más o menos en el caso de 93 y... Se hace el promedio, probablemente. El promedio, más o menos lo y que... es inevitable, o sea, va a subir. Es inevitable. Claro. Ahora, va a depender de hay un rango no de decisión económica, de política que quiere hacer el gobierno con respecto a la aplicación del MEPCO, o si quiere aplicar una parte del MEPCO y el resto hacer un subsidio directo. Expliquemos ese punto porque es importante también saber, el MEPCO era lo que ayudaba a atenuar las alzas. El gobierno actual hace una modificación a ese cálculo, ¿no? ¿Cuáles son ahí los escenarios que se abren? ¿De qué manera va impactando? Porque es este jueves cuando debe volver a subir. Se cumplen las semanas que termina el propio MEPCO, que tienen que publicarse los precios de los combustibles. Ahora, el MEPCO funciona sobre ¿qué? Con un componente fijo y un componente variable. El problema del MEPCO es que es una banda, por así decirlo, de cuándo actúa el impuesto específico o no el impuesto específico. ¿Qué determina? Cuando hay variaciones arriba o abajo del 5%, se aplica la banda hacia arriba o hacia abajo, pero considerando un rango no más allá del 2,4, 2,5%, que es como 30, 32 pesos hacia arriba o hacia abajo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa con el diferencial? ¿Aplico impuestos o derechamente, al no poder ya el máximo del impuesto aplicable, tengo que derechamente entrar en un subsidio directo de los combustibles? Esa es la disyuntiva. Por eso, más que una decisión económica, dado los precios internacionales, hoy día en la mañana el Brent está bordeando los $100, está 99 y algo, pero sigue en el piso de los 100, y eso hace que se tenga que tomar una decisión. Pero insisto, una es la decisión económica y otra es la decisión política, son dos cosas diferentes. Y respecto a esa decisión política, ¿qué es lo más probable que se adopte, considerando que ya fuimos parte de esta medida, digamos?
¿Qué es lo que haría yo o qué es lo que van a hacer? Son Las dos son buenas, las dos respuestas son muy buenas, como experto y también como yo conociendo lo que va a en ocurrir. esta fase, dado que ya se pegó hay que considerar una cosa súper importante. A la gente le pegamos 3 combos muy fuertes. El primero le hace los combustibles, segundo combo la inflación y el tercer combo la UEF. Entonces tenemos combos muy fuertes que se pegó. Yo en esta oportunidad compensaría, dado que la alza no es tan significativa, compensaría derechamente con recursos para que no se dé directamente una alza en este minuto y ver cuál es la proyección que tenemos a futuro con el conflicto. Claro, porque además, perdón, si se estira el conflicto, o sea, no necesariamente esta va a ser la última alza, sino que podemos además tener más alza. Y que todo parece indicar que se está extendiendo, ¿no? Así Por es. lo que está pasando ahí en el estrecho de Hormuz. Pero ahí tengo la duda, porque lo que dice el gobierno es que no hay plata para poder hacer eso, que no hay plata en la caja para poder hacer eso. ¿De qué manera se podría compensar eso? Todavía el Merco tiene recursos, el Merco todavía, ¿ya? Y podríamos compensar a través de NAP. Los mecanismos se pueden dar. El problema, como no es una decisión económica, es más bien política. Ahora, Ahora, es interesante, ¿existen mecanismos, existen alternativas de dónde conseguir ese dinero para poder compensar en esta alza? Sí, existen y se pueden aplicar dependiendo, lógicamente, hay que sacar de otras partes, pero a mi juicio, desde el punto de vista económico, financiero, sí se puede. Ahora, el conflicto, los mercados, ¿qué están diciendo hoy día? Esta va para largo. Y eso es lo que, desde el punto de vista financiero. Cuando los mercados, lo que hacen los mercados es transferir a precio el riesgo. Y hoy día, si ustedes se dan cuenta, cuando Trump dijo tenemos solucionado, bajó en el borde de los 90 y hoy día volvió para arriba. ¿Por qué? Porque el mercado dijo, no está creyendo en las noticias y piensa que esto se va a alargar en el tiempo. Claro, parecía una situación zanjada con Pakistán de mediador. Hoy día resulta que Irán dice, bueno, no llegamos a este acuerdo. Trump vuelve a amenazar con bloquear el estrecho y además con inhabilitar o destruir, ¿no? Buques iraníes. Por lo mismo, me imagino que esa proyección hace que trastabille creer que esto se puede estabilizar pronto. Exactamente, y eso es lo que los mercados están diciendo, por eso está pegado en bordeando el $100 el barril, un poquito para arriba para abajo, pero está pegado en $100 el barril hace bastantes semanas y eso hace que sea poco probable transferir el precio. Ahora, hay que considerar 2 elementos importantes. Algunas personas dicen, nosotros compramos en otras partes, pero los precios no se fijan porque usted compra en Argentina, sino que son precios internacionales, por lo tanto la oferta y demanda se fija si se compra de forma internacional. Ahora, lo importante es mantener el suministro, que tengamos combustible, que otras las razones que podría ser complicada, y en ese sentido los precios lo que se ve se van a mantener constantes, por lo menos no se ve vislumbrado que las próximas semanas haya alguna solución concreta. Es muy importante lo que dice Jorge, porque si se mantiene la oferta constante, claro, evidentemente uno entiende estas alzas de acuerdo a lo que está ocurriendo afuera, pero si empieza a haber escasez porque no podemos importar el combustible considerable o que se necesita, claro, ahí ya entramos en otro tipo de problemas. Exactamente, ya eso es otra línea totalmente de análisis. Hasta ahora no se ha producido y si usted ve Hormuz el 20%, los otros están sacando por otro lado y eso pierde cuidado que lo van a hacer porque muchas naciones subsisten también de la venta de los combustibles, pero lo más importante es digamos qué se prevé a futuro, cómo se va a controlar y si vamos a traspasar el 100% de la alza o vamos a empezar a atenuar dados los impactos. No hay que olvidar que en el último IPC, que fue de un 1%, en alimentos fue el 0,6 solamente. Por lo tanto, podríamos tener muy fuerte impacto en los alimentos y aparte, si hay una alza ahora, en los combustibles de nuevo. Entonces, eso se va a traspasar al valor de la UEF en el mes de mayo. Claro, si no hay ningún tipo de contención de parte del gobierno a esta alza que se proyecta ahí entre 36 pesos en benzina, 63 el diésel, profundicemos en el impacto que tendría en otra área, no solamente en quien maneja un vehículo y tiene que cargar con combustible, el otro que usted menciona. Lo que pasa es que hay que considerar que los combustibles es un efecto 360, no es solamente los combustibles llenar el auto, tenemos efecto en el transporte, las cadenas de distribución, todo el componente energético. Hay que empezar que mucho componente energético es a través de los diferentes tipos de combustible. Por lo tanto, haber un efecto en la matriz de costo de algunas de las compañías que venden productos, van a terminar traspasando el costo a cliente. Hace unos días salió una publicidad de los supermercados que dijeron nosotros no vamos a subir aparte de los precios, pero lógicamente
lógicamente, si uno ve un rango de tolerancia, lo más probable es que en algún minuto hagan un traspaso. Y eso se estima entre un 10 y un 15% de traspaso, sobre todo en costo de alimentos. Y además las grandes cadenas pueden darse también ese lujo, digamos, pero uno piensa en las ferias libres u otras instancias de comercio donde va a ser mucho más difícil poder paliar esa situación. Exactamente. Y hay que considerar otro elemento importante, el tema de la canasta básica. Cuando uno analizó la inflación para atrás, en los periodos, por ejemplo, en el año 2022, que tuvimos un 12,8 de inflación, la canasta fue un 28,3. Entonces, la canasta básica pega el doble o un poco más de lo que podríamos tener en el IPC. Y ahí sí entra en un rango de las personas más vulnerables. Jorge Berríos, economista, director del Diplomado de Finanzas de la FED, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchas gracias por tratar de esclarecer un poco más el panorama que viene en los próximos días. No, al contrario, ustedes por invitarme. Muchas gracias. Chao. Bueno, vamos a